Ok, perfecto. Ahí se escuchó que estamos grabando. Entonces, que no se nos vaya a pasar como la última, bueno, la penúltima vez que no sé qué pasó, no se grabó, estamos pendientes de esa grabación. Pero bueno, contento nuevamente de estar aquí con ustedes, nuevamente eh, saludarlos, espero estén muy bien, hayan tenido un día maravilloso, pues que lleguemos al final del día con tranquilidad, pues con satisfacción de haber hecho muchas cosas, de haber trabajado. Siempre considero que uno debe llegar al final del día, así sea, o sea, con la tranquilidad el orgullo de haber dado un paso en alguna cosa que uno esté construyendo. Ya, yo pienso que no puede uno vivir la vida así como simplemente como un animalito. Amaneció, nos despertamos y anocheció y nos acostamos. Como que no hay la rutina, ¿no? No hay nada nuevo dentro de esa rutina. Porque la rutina no es mala, sino es la repetición de algo, pero es muy buena cuando dentro de esas repeticiones estamos construyendo algo. Buenas tardes también a los que saludan por el chat. Entonces, bueno, espero que su día haya sido maravilloso y que podamos seguir trabajando, avanzando, tener la satisfacción de ir dando un paso a la vez en cada cosa y poder evaluar ahorita cosas al final del día. Bien, vamos a comenzar. Eh, Antes quiero, me pidieron y se me estaba olvidando, un segundito. Queremos hacer este libre Torah, estas palabras de Torah por la elevación del alma de Mauricio, hijo de Carlos. Entonces que Hashem permita que su alma siga refinando, siga trabajando, que cuando decimos elevación, precisamente de eso se trata, que el alma se refine. Que uno, de pronto nos imaginamos como que el alma sube al Gan Edén, pero no es solamente eso, hablando de términos místicos, es precisamente que el alma logra avanzar cosas que de pronto no alcanzó en vida, pero que obviamente hay una manera, explican los sabios, que se puede a veces con palabras de Torah, ayudarle a esas almas, etcétera, a los familiares, entonces que todas estas palabras de Torah sirvan para elevación de el alma repito nuevamente, de Mauricio, hijo de Carlos. Y, Besrat Hashem, vamos a comenzar. Bueno, chicos y chicas, tengo eh, otras cositas aquí que he agregado a la enseñanza. Eh, Se me ocurrió también, en base a mi grupo, pues en mi grupo siempre están las personas comentando cositas y hay una necesidad de varias personas como respecto al tema de los niños, ¿no? Que a veces están escuchando, a veces preguntan, a veces no sabe cómo explicarle, a veces no sabe cómo orientarlo. Entonces, dentro de toda la clase inserté un detallito allí como una pequeña enseñanza para niños y para los padres para que le puedan explicar esto también a sus hijos. Como saben, siempre la idea últimamente no es solamente hablar del libro, sino también traer apuntes, cositas que coinciden también dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es el psicoanálisis, dentro de lo que es de pronto la inteligencia emocional. ¿Con qué intención? Con la intención de que veamos el paralelo que hay, o que como la Torah también precisamente son palabras de Hashem, es tan sabio todo esto que Hashem dijo y que hemos tenido durante miles de años y que tal vez estamos en una época donde recién empezamos a valorar o a descubrir todo este conocimiento profundo que ha estado, ¿no? Dentro de lo que Hashem nos revela en este mundo. Y también eh, tenemos una partecita que profundiza un poco con ejemplos, con frases. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esa parte ahí, ¿ok? Estamos también viendo que estamos en el día 31. Día 30 hablamos la vez pasada, 31 lo dejamos comenzado. Entonces vamos a hablar del día 31 de Conte de Lomer, la reflexión del Lomer. Eh, Tengo un déjà vu. Me parece que ya te lo había hablado, pero puede ser que no, puede ser que estuve leyendo y organizando un poco la clase y de pronto no alcancé, porque a veces preparo una clase, pero me queda material
o sea, no alcanzo a dar todo en una sola clase, entonces me queda material para la próxima y puede ser eso, puede ser que el déjà vu es que lo que me parece que ya vimos, realmente no lo vimos, pero sí yo lo estuve estudiando y complementándolo un poco. Pero bueno, si es el caso que lo estoy repitiendo, pero me disculpen, igual nunca está de más hablando de todas las repeticiones, al contrario, todas las repeticiones de Torah nos ayudan a fortalecer más todo el estudio, ¿no? Y bien, en el día 31 del conteo del Homer tenemos que es la semana de Tiferet, perdón, la semana de Od, estamos en la semana de Od, y estamos en la Sefira de Tiferet, ¿ok? Estamos en la semana de Od, que es la semana, es la Sefira, vamos a decirlo así, la cualidad que predomina en toda la semana, y estamos en la Sefirá o la cualidad de Tiferet dentro de otro. ¿Ok? Entonces ahí hay eh, una armonía entre estas dos cualidades que precisamente vamos a analizar. Eh, Como vemos, la Tiferet está relacionada con verdad, ya lo hemos visto, lo hemos hablado porque venimos ya varias semanas hablando de estos atributos. Entonces, solamente lo que estamos haciendo es viendo cómo este atributo se conecta ahora con la siguiente semana, pero recuerden que al principio del capítulo anterior a este también definía yo de una manera práctica cada atributo antes de empezar a abordarlo desde esta perspectiva donde se une un atributo con otro. Entonces, de manera general, cada atributo lo podemos definir de una forma, por lo tanto, Tiferet es definido como verdad, ¿ya? Emet también lo podemos definir como armonía, precisamente porque la verdad causa o genera armonía. ¿Ya? Cuando algo está desarmonizado, cuando no está bien desarrollado, precisamente no es verdadero. ¿Ok? Eso lo podemos ver en muchos ejemplos que hemos dado en otras clases, por ejemplo, cuando hablamos de, de Teshuvah, por ejemplo. Eh, una persona puede experimentar Teshuvah, pero eso le lleva a la tristeza, a la culpa, a sentirse que ya no hay oportunidad, a sentirse que es un caso perdido. Eso vemos precisamente como una verdad, que es la Teshuvah, se transformó, se distorsionó, o sea, salió de su armonía y se convirtió en algo que realmente no es verdad. Por ejemplo, ese sentimiento que en verdad no ayuda, como el sentimiento de, por ejemplo, tristeza o depresión o de sentirse que vale uno poco, o de sentirse de pronto que los pecados son tan grandes que no hay manera de que Hashem le perdone. Entonces ahí se transformó. Entonces cuando hay algo en armonía, eso es verdad. Pero cuando algo se distorsiona, o como decimos, se desarmoniza, no sé si la palabra está bien, o sea, si se deja de estar en armonía, eh, es algo que se relaciona con la mentira, ¿ok? Lo contrario de verdad. Eso es una manera de uno empezar a identificar cualidades, o no diría yo cualidades, expresiones de nuestras emociones también, ¿ok? Por ejemplo, sí, si sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, vamos a empezar a encontrar cosas disfuncionales en nuestra manera en que se expresan las emociones. Por ejemplo, si una persona, no sé, de pronto siente amor por otra persona, pero al mismo tiempo ese amor la hace sentir o le hace sentir mm, un poco valorado, etcétera. Entonces ahí vemos cómo se distorsionó algo. ¿Ok? Entonces vemos que precisamente la capacidad de buscar la verdad dentro de cada cosa que nosotros expresamos. Y aunque de pronto conscientemente a veces no tengamos la capacidad aparentemente de ver la verdad en algo, sepan que precisamente el alma sí conoce la verdad porque el alma fue creada por Hashem y a nivel del alma ya está conectada con el Creador. De una u otra manera conoce la verdad, o sea, conoce al Creador y por lo tanto tiene la capacidad a veces de poder eh, identificar una verdad en una situación. Por ejemplo, aquí tenemos también que Od es humildad, que también lo hemos ya hablado, pero también lo hemos relacionado con agradecimiento o reconocimiento, ¿ya? Pero miren cómo esas tres palabras se conectan en su significado. Humildad, agradecimiento, reconocimiento. ¿Cómo se conectan? Precisamente porque la humildad se desarrolla, o la verdadera humildad se desarrolla en la medida que yo reconozco quién soy, ¿ve? Entonces, eso conduce a la verdadera humildad.
pero en la medida que yo desconozco o procuro no conocer quién soy o me considero, no, quién soy yo y yo no soy nadie, etcétera. Entonces, ahí la persona está, eh, no está reconociendo quién es, por lo tanto, eso no le conduce a una verdadera humildad, ¿ok? O, por ejemplo, tampoco conduce al agradecimiento. Si la persona le cuesta reconocer algo, ya sea propio o de otro, entonces va a tener un bloqueo, por decirlo así, con lo que es el agradecimiento. Entonces vemos cómo se relaciona humildad con agradecimiento y con, ¿cómo fue que dije la otra expresión? Reconocimiento, ¿ok? Entonces, vemos que no es casualidad cómo se conectan esto. O, por ejemplo, como decíamos hace un momento, en el caso de verdad, o Tiferet como armonía, verdad, incluso con la Torá, están relacionados también. Bien, ahora la pregunta es cómo estas dos cualidades ahora se pueden entender cuando se mezclan. Cuando se mezcla entonces la humildad o la armonía o el reconocimiento con la verdad, perdón, la humildad, el agradecimiento o el reconocimiento con la verdad, la armonía o con la Torá. Entonces, vemos ahí cómo ahora estos tres maneras de llamarla se van a conectar. Eso es lo que hacemos. Primero, por eso en el desarrollo del libro, yo empecé hablando un capítulo antes que este capítulo, donde trataba de explicar qué era cada cualidad, nuevamente de manera práctica, de manera entendible. Entonces expliqué qué era Tiferet, expliqué qué era Malhut, expliqué qué era cada cualidad. ¿Ok? El siguiente capítulo, que es este que estamos viendo, ahora pasamos a ver cómo se mezclan las cualidades. Si tengo claro qué son las cualidades, entonces voy a poder entender cómo se mezclan. Por eso aquel capítulo, aunque es más corto que este, es un capítulo base, o sea, muy importante en la construcción del entendimiento de cómo las emociones se expresan en nosotros, se muestran. Acá, por ejemplo, yo hablo en lo siguiente. Si te defines a ti mismo como una persona reservada o tímida y encuentras en ello la cualidad de humildad, debes saber que una cualidad de humildad que te impide avanzar, salir de dudas, enfrentar las cosas que debe enfrentar, no es una humildad verdadera. ¿Ya? Entonces aquí ya le doy pistas a la persona. O sea, si tú eres una persona que por pena, vamos a decirlo así, por vergüenza o por humildad, es decir, porque te consideras que de pronto lo que digas o lo que tengas que decir es muy poco relevante o no tiene importancia, eso no te va a dejar avanzar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se avanza? Se avanza en la medida que tú identificas quién eres. Y a eso me refiero de cuando descubres que eres importantísimo. O sea, que eres un ser humano, una persona muy importante en la creación, muy importante de pronto para los que están a tu alrededor y por lo tanto muy importante para ti, porque también se distorsiona eso. Hay personas que se sienten importantes hacia los demás, pero al mismo tiempo eso es una distorsión de su dignidad de su reconocimiento personal. ¿Ya? Hay personas que se sienten importantes hacia los demás y es realmente lo que está mostrando es un vacío interno personal. ¿Ok? La persona que quiere agradarle a otros, la persona que quiere quedar bien con otros, la persona que quiere incluso eh, mostrar lo que puede lograr, lo que hace. A veces detrás de eso se esconde una inseguridad. Y la inseguridad es simplemente una eh, distorsión del reconocimiento del yo, a de quién soy. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por dónde se empieza a avanzar? Cuando eres humilde de verdad. ¿Ok? De verdad, no de esa humildad que se está expresando de manera negativa. Eso va a generar un avance en la persona. Solamente aquel que es humilde va a poder empezar a avanzar. Solamente aquel que es humilde va a empezar a descubrir las cosas que en él no están bien. Solamente aquel que es humilde es capaz de reconocer, aunque le duela decir, esto está mal en mí, ya. Y ahí dio un paso tremendo para poder avanzar. ¿Ok? O también aquel que es humilde o que desarrolla la humildad tiene la capacidad o desarrolla la capacidad de salir de dudas. Nuevamente lo digo, hay gente que por pena
por pena de pronto que vayan a pensar que no sabe, por pena de pronto que vaya a decir, pero ¿cómo es posible que no sepas tantos años estudiando nujismo en este caso? Pues que son la mayoría del público aquí son najidas, entonces no expresan sus preguntas. Le voy a comentar algo con respecto al grupo, mi grupo donde muchos están aquí, hacen parte de ese grupo y como explicaba también a otra persona, es un grupo que donde no ingreso cualquier persona, es decir, son personas que han pasado un filtro. ¿Filtro de qué? De irlos conociendo, de irlos ayudando, de irlos orientando, o por lo menos personas que de una u otra manera han sido, han escogido mi orientación, ¿ok? No son solamente personas que escuchan, sino que me han pedido consejo, etcétera, etcétera, y sobre eso tengo una cosa que decirles también al final. Y eso ha permitido que les conozca, y eso ha permitido que les pueda orientar, y eso ha permitido que les pueda ayudar un poco más. Entonces, pero también tengo un grupo pequeño de, donde enseño alajá para judíos. Okay, so las personas son algunos, es un grupo muy pequeño realmente. Algunos quieren convertirse y otros pues quieren corregir su conversión, etcétera. Pero hay algo que yo noto incluso con otras personas que han estudiado conmigo y hoy día en Baruch Hashem han llegado a su conversión. Hay una curiosidad. Yo compartí pues los videos que compartí hoy, mostrando un poco mi trabajo acá como supervisor. Y les digo con sinceridad y con humildad, no lo hice para presumir, Jabé Shalom. Lo hice para mostrar un poco de lo que es esta parte del kashrut, de la vivencia, de la vida judía, ¿no? Desde la dimensión práctica y revisión y otras cosas. Pero es curioso, y eso no es, solamente hoy dije, aquí hay algo, porque no fue hoy solamente. Cuando yo comparto esto, lo compartí en el grupo No Ajidas y lo compartí en el grupo, en dos grupos de amigos judíos que tengo, ¿ok? Y que de alguna manera estudian conmigo. Unos estudian conmigo semanal, otros son amigos que de vez en cuando compartimos. Y, y es curioso que dentro del grupo No Ajida las reacciones son muchas las reacciones. Y nuevamente, aclaro, no reacciones acerca, porque bueno, la gente, digamos, me dice palabras bonitas y todo esto, pero ante esta situación yo siempre trato de hacer lo que dicen los sabios. Dice, si la gente dice la Mishnah Pirkei Avot, si la gente por tus actos tienden a tratarte como un sadí, considérate como un rasha. Es decir, hay una manera de ponerle freno a que no se suba la gabá. ¿Ok? Pero la gente es muy contenta y pregunta a la gente, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué usted tiene que encender tal máquina? ¿Y por qué así? Entonces, pero qué curioso que en el grupo de personas que están dentro del judaísmo o están aprendiendo judaísmo, no preguntaron, ya. Muy poco dicen. Y yo me quedé analizando y ¿sabe qué creo que dónde puedo encontrar yo una respuesta? Dice Amanda que se escucha muy bajito. No sé si los demás me escuchan bajitos. ¿Me confirman, por favor? Dicen que no, Amanda. Lo Entonces, por favor, escuchamos revisa bien. tu audio, por favor, revísalo. O sea, yo encuentro una respuesta para esto. Y yo creo que lo que permite que el no ágida se emocione con este conocimiento o esta práctica. Mire que la señora Alicia al principio me decía, me sentí como ¿cómo fue que dijo? Como una niña en la escuela. ¿Cómo fue que dijo? No me acuerdo, pues. Entonces, como un niño pequeño, ¿no? Uno se emociona viendo Como niño de kinder. eso, sí. Entonces, esa expresión suya es de humildad, pero no una humildad de quien se siente menos, sino una humildad que dice, wow, esto no lo sabía. O sea, y se emociona con eso. Pero ¿qué creo yo que pasa con las otras personas? Que son personas que son judías, que están estudiando, no son de pronto personas que se dedican a estudiar Torah, pues más allá de lo básico que tenemos que conocer como judíos. Pero yo creo que la razón por la que no comentan mucho es la pena, ¿ya? O la vergüenza. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo soy judío, yo tengo que mirar qué pregunta, pensar que, uy, ¿cómo que este judío no sabe tal cosa? Uy, ¿cómo tal cosa?
Entonces prefiero, piensa mucho en preguntar, porque esa es una hipótesis que tengo, no puedo decir que es una verdad, pero yo creo que en verdad a veces uno se limita a preguntar por, eh, o de salir de dudas, como dice aquí, por pena a qué dicen los otros, ¿ya? Por pena van a pensar que no sé, o si llevo años en tal cosa, van a decir, pero ¿cómo es que no lo sabes con tanto tiempo? Eso es una falsa humildad, ¿ok? Porque deben saber ustedes que en verdad siempre nos vamos a encontrar con situaciones que nunca conocemos, ¿ya? Hay cosas que no sabemos. Me acuerdo de una producción que estábamos haciendo en Colombia, una shejita. Yo no soy shohet, ahí estaba el shohet, yo estaba ayudando con otras cosas, con el salado de la carne y otras cosas allí. Y sucedió algo en la planta y de los que estábamos ahí presentes, dijeron, soy Shela, me dijeron, o sea, esto es una pregunta. Y tocó llamar a otra persona, a otro rabino para preguntarle, ¿ok? Entonces, sepan ustedes que uno nunca se las sabe todas, ¿ya? Y que alguien que en verdad comprende eso jamás te va, ni se va a burlar, ni te va a hacer quedar mal o va a hacer un comentario negativo acerca de tus dudas. Es más, lo que nos enseña Hasidut es que cada pregunta es importante. Es más, ¿qué tiende a pensar la gente cuando a alguien le explican la respuesta, perdón, le explican su pregunta y todavía vuelve y pregunta? Y se la explican por segunda vez y no entiende y se la explica por tercera vez. Me atrevo a asegurar que la mayoría dice, "Ay, pero está quitando tiempo, no avanzamos. Ya. Y ya le explico, ¿y cómo es que no lo entiende? ¿Sabe qué enseña Hasidut sobre ese tema? Enseña que esa alma no necesita una atención en ese punto. ¿Ya? Es decir, el hecho que un maestro vea que una persona no entiende una pregunta, en vez de pensar, esta persona está mal, o esta persona no entiende, o esta persona no es muy inteligente, todo lo contrario, el verdadero maestro dice, aquí hay algo importante para esa alma, ¿me entiendes? Aquí por algo esa persona se quedó allí y no ha pasado de allí. Ok, lo que pueda uno hacer como maestro es tratar de avanzar y tal vez fuera de la clase uno se reúne con la persona o se comunica con la persona y trata de aclararle, pero en pocas palabras, el hecho que una persona no entiende y se le explica y no entiende, para un buen maestro esto es sinónimo de importancia. O sea, aquí hay algo importante que analizar y hay algo importante que ayudarle a esa persona. Por lo tanto, la verdadera humildad no te impide salir de dudas. Todo lo contrario, vas a preguntar y no te va a dar pena decir, no entendí. Tal vez vas a decir, ok, tal vez después de la clase me siento con el rab, me dirijo al rabino y que me explique, pero tengo que dejar que la clase se desarrolle, ok. Yo no voy a quitar más tiempo, pero yo me quedo con mi duda, ok. Entonces, eso eh, es importante, además, y después de eso, en verdad, tratar de salir de la duda. No es como que, ay, pero qué pena, ay, qué tal cosa, o sea, no. Si en verdad, a final de cuentas, eh, salir de dudas, ¿a quién le ayuda? A la persona misma, ¿ya? Así que si la persona misma no se ocupa de esto, pues se está abandonando a sí misma. Por eso dice aquí, esto te impide avanzar. Por eso dice una cualidad de humildad que te impide avanzar, salir de dudas, enfrentar las que deba enfrentar, no es una humildad verdadera. O sea, todo aquello que esto es mentira, o sea, no está relacionado con la verdad. La verdad es que la verdad ayuda a crecer, la verdad te ayuda a avanzar, pero si algo te impide crecer, no viene del lado de la verdad, ¿ok? Es una distorsión de la verdad y ahí se apegan cosas que no son. Como en todas las demás cualidades debe haber armonía, o sea, equilibrio también. O sea, que la humildad debe tener equilibrio y armonía. Un equilibrio que me permite ser reservado, no impulsivo, pero que me permite actuar cuando debo actuar es una expresión verdadera de la humildad. Actuar cuando debo actuar, ¿ok? No evadir las cosas muchas veces es una falsa humildad. A veces lo que Hashem espera es actuar, ¿ya? Les voy a contar algo. Tengo alumnos que dicen algunos, es curioso, algunos dicen que soy a veces muy duro, a veces.
Y otros dicen, no, Rabino es un amor. Y yo decía en una charla, una enseñanza que tuvimos en el WhatsApp, dije, es que eso va a depender de la persona que uno tiene al frente y de lo que uno ve que tiene que trabajar. Hablé con una persona el viernes pasado, estaba, y me comentaba una situación, X, no voy a decir la situación, pero dentro de eso yo le decía, pero ¿por qué no haces esto? Pero ¿por qué no haces esto? En verdad no puedes hacer tal cosa, en verdad tal cosa. Y dice, no, es complicado. Y llegó incluso a poner la cosa bastante complicada a nivel, mm, sí, una situación como que dice, no hay salida de aquí. Y yo le hice la siguiente pregunta y se quedó sin palabras. Yo le dije, ok, si nada viene solución, ¿para qué me buscas? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué quieres un consejo si nada en tu vida se puede arreglar? ¿O me llamas solamente para victimizarte? Así le dije. ¿Ya? Entonces, fue un poquito fuerte, pero lo necesitaba él en ese momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que decía terapia de choque. Porque toda la solución, o sea, hay personas que buscan una solución para cada problema, pero él no es esa persona, pero en ese momento estaba siendo persona que busca un problema para cada solución. ¿Ok? Es diferente. Hay gente así, hay gente que busca soluciones a cada problema y hay gente que busca problemas a cada solución. Siempre hay un pero, siempre eso no se puede, por ningún lado se podía, nada se podía. O sea, prácticamente su vida no tenía arreglo. Le dije, ¿para qué me llamas? ¿Y qué quieres de Dios? ¿Que Dios te cambie todo? La gente que tienes al lado, porque me dice que reza, ¿y qué quieres? ¿Que Dios te haga el milagro, te cambie todo sin que tú te esfuerces en nada? Ya. Y la verdad, incluso yo no me lo esperaba, pero se quedó en silencio y me dijo, wow, me dijo él, wow, no sé, Rabbi, no, me dejó sin palabras con él. Y fue choque, ok, fue un choque. Entonces, allí, de seguro que esa persona va a avanzar y de seguro que le voy a ayudar, pero en ese momento tenía él que saber que tiene que actuar cuando hay que saber, cuando hay que actuar. Que hay cosas que se ven complicadas, que si hago esto va a pasar esto, que incluso tal vez una persona o X persona puede correr peligro, etcétera. ¿En verdad existe algo en el mundo que no tenga solución? O sea, ¿en verdad uno cree que Hashem crea una situación o un momento de vida, un contorno de vida, lo que sea, para una persona simplemente amargarle la vida hasta que se muera? ¿No? No tiene sentido eso. Incluso yo le dije, mira que David, cuando le está diciendo eso, le dije, ¿tú piensas que rezando se va a cambiar todo? O sea, ¿tú esperas que Dios te haga el milagro y prácticamente tú sin ningún esfuerzo todo cambie? Y le dije, pues mira que no. Te voy a contar la historia del rey David, que el rey Shaul, dice el Tanaj, ahí lo cuenta, que Hashem envió un espíritu que entró en el rey Shaul y él tomó una lanza e intentó matar a, a David. Conocen el pasaje, ¿cierto? Entonces, pero ¿quién comenzó todo? ¿Fue rey Shaul así de la nada? No, fue Hashem quien provocó esto. Mandó un espíritu que entrara en el rey Shaul y este casi lo mata. ¿Por qué no lo mató? Porque Hashem no quería matarlo. Si Hashem hubiera querido matarlo, simplemente muere allí David y ya, punto, se acabó todo. Entonces, ¿qué le tocó hacer a rey David? A ver, quién me recuerda, ¿qué le tocó hacer el rey David en ese momento? Salir ¿Mm? huyendo. Salir huyendo, muy bien. ¿Huyendo hacia dónde? Y qué más? ¿Mm? Le tocó refugiarse en cuevas. Ya. Le tocó huir y irse a esconder en cuevas. Allá formó un ejército y de allá empezó a organizarse para enfrentar al rey Shaul. Tuvo mucha oportunidad de matar al rey Shaul, él no lo quiso hacer. O sea, él no quería, aún así respetaba mucho a rey Shaul. Pero, eh, ¿saben qué es la enseñanza aquí? Hashem le está diciendo, yo no te tengo a ti para que te quedes tocando el arpa allí. Ya yo te ungí como rey.
¿ok? O sea, ya mi aprobación, por decirlo así, mi respaldo no está con el rey Shaul, a pesar de que él tenga la corona sobre su cabeza. ¿Quién es el rey ahora? Tú, y te escogí a través del profeta Shemuel y todo. Entonces, en verdad yo no te tengo para eso. ¿Qué tocó hacer allí? A Shem le tocó confrontar al rey David, ponerlo en una situación muy difícil, vamos a decirlo así, sacarlo de situación de comodidad, entre comillas, para que él sacara lo que realmente estaba destinado a hacer. O sea, para que cumpliera la misión que Hashem le había dado. ¿Ok? Entonces, déjenme decirle que si las personas son de aquellos que no saben actuar cuando tienen que actuar, pues Hashem los va a empujar a que actúen. ¿Ok? Les va a poner en la situación en la que sí o sí van a tener que hacer algo. Por eso, aquí dice un equilibrio que también tiene que ver con Tiferet, armonía, equilibrio, me permite a mí ser reservado, es decir, ser prudente, recatado, cuando tenga que serlo, me refiero a recato no en temas de vestir, sino de pronto la prudencia, vamos a decirlo así, cuando hablar, cuando no. No impulsivo, no entonces no hablar sin frenos o actuar sin pensar, pero al mismo tiempo me permite actuar cuando debo actuar. O sea, no te quedas callado cuando hay que hacer algo. Esto es una expresión de la verdadera humildad. O sea, que la verdadera humildad te pone a ti en tu lugar, o sea, sabes quién eres, sabes en qué momento hablar, sabes en qué momento actuar, sabes en qué momento de pronto doblar el brazo, sabes en qué momento guardar silencio. Entonces, eso es lo que decíamos la clase pasada, que era con la asertividad, decíamos que así lo llaman o sea, la capacidad de distinguir en qué momento hacer una cosa y en qué momento de pronto no hacer una cosa. El agradecimiento también requiere equilibrio, pues en aras del agradecimiento las injusticias no deben ser permitidas. De la misma manera, una persona no puede utilizar el agradecimiento para esclavizar a otros, a sus deseos o pretensiones. El agradecimiento verdadero es altruista, sin intereses de fondo de ninguna índole. O sea, no se debe utilizar el agradecimiento para esclavizar a otros a sus deseos y pretensiones. Escuché de una persona una vez diciendo, es que fulanito es un desagradecido, pero resulta que el que estaba diciendo eso estaba esperando que se le apoyara, que fulanito le apoyara a él, porque él hizo un favor por él, le ayudó en algo que no se debe apoyar. O sea, está haciendo algo malo, pero como yo te ayudé, tú deberías apoyarme. ¿Ya? Y como no te apoyas, como no la apoyas, te llaman un desagradecido. Entonces, ahí qué es. Lo que hiciste, lo hiciste con una manera de subyugar a otro. O sea, yo hago esto por ti porque de alguna manera quiero beneficiarme de ti o de alguna manera quiero que me apoyes. Y si mis deseos o pretensiones no los apoyas, entonces eres un desagradecido. ¿Ya? Pues no siempre aquel que le dicen que es un desagradecido lo es. ¿Ya? No siempre aquel que es llamado desagradecido lo es. Por eso uno tiene que mirar quién dice las cosas, ¿ok? Por eso acá, en resumen, una persona, si hace algo por otro, pues no debe, como dicen por ahí, echarlo en cara o o pedir que devuelva el favor, porque entonces tú tenías allí ya una pretensión, un deseo al momento que tú hiciste esto. Por eso el agradecimiento, si alguien te agradece o tú haces algo por otra persona, no es con la intención de esclavizar, entre comillas, o sea, de esperar que ellos hagan algo por ti simplemente porque tú le hiciste un favor. El agradecimiento verdadero es altruista sin intereses de fondo de ninguna índole. ¿Ok? Eh, reflexiones del día. Reflexiones del día. Tenemos, analiza si tu timidez, me parece que esto ya lo hablamos, por eso es que decía que tenía como la duda de si ya lo hablamos o no, pero estamos hablando de la timidez. Ah, analiza si tu timidez te ha hecho perder oportunidades valiosas en la vida. Una alumna que también le dije, no le huyas al éxito, ¿ya? Porque le estaba yendo bien en algo, pero se hacía muchas preguntas y esto y lo otro, y yo le dije, no ¿por qué le huyes al éxito? O sea, ya te está abriendo el camino y ¿por qué esa timidez? ¿Por qué esos cuestionamientos acerca de lo que estás viviendo? Por eso digo aquí, la timidez excesiva puede limitar tu crecimiento personal y profesional. Pregúntate, ¿he dejado pasar oportunidades por temor a ser juzgado o rechazado?
¿Cómo puedo enfrentar mis miedos y dar pequeños pasos para expresarme con mayor confianza? La verdadera humildad implica reconocer tu valor y permitirte tomar iniciativas. ¿Ya? Otra cosa, también reflexionar si una persona es reservada. Hay personas que no conversan mucho, personas muy silenciosas. Eso no necesariamente es una mala cualidad, ¿ya? Pero esto se puede distorsionar, sí, en una mala cualidad, que es asocial. O sea, no se trata de aislarse tampoco. Otra cosa es ser reservado, otra cosa es aislarte de la sociedad. Eso no es lo correcto. Entonces, por eso, aquí la diferencia, ser reservado implica elegir con sabiduría cuándo y cómo compartir tus pensamientos, mientras que ser asocial puede derivar de evitar las malas conexiones, perdón, evitar las conexiones por incomodidad o miedo. Escuchen esto aquí, importante. Cómo compartir tus pensamientos, o sea, elegir con sabiduría cómo, cuándo y cómo compartir tus pensamientos. ¿Cuándo y cómo? Y yo le agregaría otra cosa que en el momento cuando escribí el libro no lo tuve en cuenta, pero le agregaría otro puntico. Dice, así lo diría yo. Implica elegir con sabiduría cuándo, cómo y con quién compartir tus pensamientos. ¿Ok? De aquí también está el tema, no, que si fulanito es mi mejor amigo, pues entonces es mi confidente, entonces yo le tengo que contar todo. No, en verdad no se trata de eso. O sea, tú compartes lo que tú quieras compartir y si te sientes la confianza de hacerlo. ¿Ya? También, también está hablando con una alumna, pidió un espacio la semana pasada y, y se estaba haciendo muy, al principio de la conversación, siendo como muy, como diría yo, como muy superficial de lo que estaba contando. Yo la detuve y le dije, ¿no sientes confianza de contarme tus cosas? Ahora, yo no le iba a decir que estaba mal si no sentía la confianza o no. Simplemente pues quería saber si se sentía en la comodidad, porque si no estaba en la comodidad, no se sentía la confianza, pues tampoco hay que forzar las cosas. Pero yo le pregunté eso, ¿no tienes confianza? O sea, de pronto no te sientes bien de contarme tus cosas personales, o por lo menos lo que quería comentarme que era algo personal. Me dijo, no, Rabino, en verdad no es eso, sino que eh, no quiero cansarlo. Así que me dijo. Y entonces, ahí está, ¿ves? Entonces, no cansan, o sea, realmente se piensa mucho a veces las cosas y uno piensa por el otro, uy, si digo esto lo voy a cansar, si digo esto se va a aburrir, o sea, ahí está el exceso de pensamiento, ¿ok? Entonces, por eso, eh, esto aplica incluso a la amistad. Un buen amigo o una buena amiga no es aquel a que le cuento todo, no, mire, incluso esto no es tan cierto, aunque uno diga que le cuento todo, no es cierto, uno no cuenta todo, muchas cosas uno se las guarda, ya sea porque son cosas que a uno le dan vergüenza, porque son puntos ciegos de uno, o sea, cualidades que no están bien expresadas, defectos que uno mismo conoce, pero de confiar todo a otra persona, en verdad eso no es cierto. O sea, siempre hay cosas que uno se guarda, inclusive con la pareja, que con la pareja puede haber puede haber de pronto que hay una confianza muy grande y se conversan muchas cosas, pero nunca una persona confiesa exactamente, o confiesa no, comparte todo de sí. O sea, siempre hay un fuero íntimo, una parte que es muy íntimo de uno. Por eso, hablando también de ese tema de amistades, como tiene que ver con esto aquí, porque decía asocial, o sea, te aíslas. Entonces, la idea no es ni aislarse, ni la idea tampoco es darse sin límites. ¿Ok? La idea entonces, ¿qué es? Equilibrio, tiferet. Por eso dice aquí que debe saber o ser reservado. Una persona verdaderamente reservada no es aquel que habla poco, no es aquel que no cuenta nada, no es aquel que se aísla de la gente, no. El que es verdaderamente reservado es aquel que simplemente sabe elegir con sabiduría cuándo, cómo y con quién compartir sus pensamientos. Eso es alguien reservado realmente. Mientras que ser asocial puede derivar de evitar las conexiones por incomodidad o por miedo. Esto es otra cosa y esto es una distorsión. Una cosa es, yo me siento seguro
de saber con quién hablo y hasta dónde hablo y cuándo hablo. Esa es mi seguridad. Eso no significa que yo sea asocial. ¿Ya? No, simplemente, pues cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su persona y cada cosa tiene un cómo, ¿no? Entonces, en cambio, ser social es otra cosa. Ahí sí ya es retenerte por cosas que generalmente pueden ser temores, miedos o incomodidad. Por lo tanto, una reflexión, hablando de Tiferet, eh, de otros, o sea, la verdad en la humildad o la verdad en ser reservado, por ejemplo, en este caso. Pregúntate, ¿mi reserva me ayuda a mantener relaciones sanas y equilibradas o me aísla de los demás? ¿Cuántas personas hoy día no están tratando de sanar una herida por alguien que defraudó su confianza? Llámese expareja, llámese lo que sea, o sea, otra persona. ¿Cuántas personas no están tratando de sanar eso? Y cuesta muchísimo. Incluso que la persona no esté ahí. Ya la persona no está cerca ni nada, pero la herida quedó. Y la herida quedó tan ahí, tan marcada, que ahora comenzar a confiar en otro se le va a hacer muy difícil. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Pues mi relación no era sana. Por eso terminaste afectado. Por eso decíamos, Tiferet, que es verdad, siempre te va a demostrar cómo todo crece y progresa de una manera sana. Cuando algo se tuerce, no es sano. ¿Ya? Una persona que le están tratando mal y dice, es que yo lo amo o yo la amo. ¿Ya? Ahí el amor se distorsionó, no es un amor verdadero, es lo que llaman hoy día amor tóxico, ¿no? Pero ¿por qué tóxico? Porque precisamente es algo que no está bien, no es sano. Por lo tanto, una relación sana equilibra, equilibra lo que yo puedo contar, inclusive a mi pareja, y lo que es mío. Pero si tú en la pareja eres de los que dices que yo soy tu esposo o soy tu esposa, tú tienes que confiar 100% en mí, pues pregúntate si realmente tú estás equilibrando las cosas o estás eh, haciendo que la balanza pese más a tu favor. ¿Ya? Porque aquel que equilibra o aquel que tiene una relación sana entiende el espacio del otro. Y no, cuando digo el espacio del otro, no me refiero a esa famosa frase, es que yo tengo mi espacio y buscan hacer cosas que no son, porque cada quien tiene su espacio. No me refiero a eso. Entiende el fuero íntimo del otro. ¿Ya? El espacio, ese espacio que dice tengamos nuestro espacio, pero lo utilizan para hacer cosas que no son, incluso y respetar a la pareja, ese no es un espacio sano tampoco. ¿Ya? Ese espacio no existe, o sea, porque por muy lejos que esté una persona de otra, hablando de espacio, donde nadie lo va a ver, donde nadie va a saber qué hace, etcétera, pero ahí respeto, no importa qué tan lejos estén, siempre va a estar haciendo las cosas con, como decirlo así, con seriedad, santidad, respetando al otro aunque esté lejos. Es una relación sana, es un espacio sano, ¿ok? No ese espacio que hoy lo hacen ver como que yo tengo mi espacio, es decir, yo hago lo que yo quiero, tú haces lo que tú quieres y nos encontramos y ya. Eso no es un espacio sano, ¿ok? Por eso hablamos de relaciones sanas. Por eso, pregúntate si tú eres reservado o tú te cuidas, te guardas de tu información, de tus cosas personales, lo haces realmente para mantener una relación sana, es decir, está girando todo esto en aras de algo de saludable, es bueno para ti, ¿ya? Es equilibrado para ti, o realmente tú te estás aislando, o realmente tú estás desconfiando de todo el mundo, porque simplemente alguien defraudó tu confianza, entonces ya todo el mundo no, no existe nadie que valga la pena, todos son iguales, la famosa frase también. Entonces, no se trata de eso. Te estás aislando y no es que estés siendo reservado. ¿Ya? El que es humilde aprende la lección y entonces aprenderá nuevamente lo que decimos, a saber cuándo, cómo y con quién compartir sus pensamientos y qué pensamientos. Pues no todo se dice. Estoy abierto a interactuar y aprender de quienes me rodean. ¿Ya?
debes saber que siempre puedes aprender de toda persona que te rodea. A veces puedes aprender de un desconocido incluso, ¿ya? Pero entonces debes saber eso, o sea, no te cierres, como dice el Pirkei Avot, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de todos, ¿ok? Entonces la humildad equilibrada permite conexiones significativas sin temor. Si a ti te cuesta establecer conexiones significativas, pregúntate por qué. Pregúntate, o más bien analiza, qué pasó en tu vida que te hizo frágil a el tema de establecer lazos, llámese amistad, llámese búsqueda de pareja. ¿Por qué? Muchas veces esto tiene que ver con un problema, ¿ya? Pero cuando algo está equilibrado, una persona mantiene relaciones sanas, conexiones significativas, ¿ya? Y todo esto. Ahora, a la última semana que tenemos del conteo de Yesod, que es con la semana de Yesod, perdón, la penúltima. Después viene Malhut. Y eso te habla de los vínculos. Entonces hay toda una semana para trabajar de los vínculos. Y aquí voy a aprovechar para comentar algo para los que son del grupo que ahora tiene un nuevo nombre, que se llama Refinando Corazones. Quiero aprovechar para hacer aquí, eh, no lo llamaría publicidad yo, sino más bien como darles una información de algo que quiero hacer con mis alumnos y que también quiero, todo aquel que desee eh, ser parte de esto, pues simplemente en su momento, pues a través de la estimada Alma o de Gisela, se les compartirá la información. Pero yo hablaba con una persona en estos días, yo lo voy a llamar así, una sesión, ya, porque es una reunión que tuvo una persona que ya conozco hace rato, que es parte de mis alumnos, y decidí tratar de tener una sesión con ellos, con ella o con esa persona cada 15 días. Entonces le dije, le voy a llamar sesiones. ¿Por qué? Porque bueno, es una reunión con un objetivo, el objetivo de ayudar. Ok, ¿qué surgió de eso? Surgió todo un trabajo basado en mi libro. Es decir, yo le ayudé a identificar eh, en qué cualidades debe fortalecer o trabajar o refinar. Por ejemplo, GS, Geburá, todo esto que estamos haciendo aquí. O sea, en otras palabras, es un acompañamiento de todo lo que está en el libro, ayuda a personalizarlo, más decir, personalizarlo. Ustedes están leyendo en el libro y están ustedes buscando y encontrándose ustedes mismos, ok, pero qué ventaja sería también tener alguien que te ayude a encontrarte a ti mismo, ok. Y yo quiero hacer eso con mis alumnos y con toda que después se dará toda la información. ¿De cuál es la idea? Pues primero hacer una reunión con aquellos que ya conozco más, pues obviamente es más fácil porque no, ya conozco un poco el proceso de cada quien. Pero entonces después tratar de personalizar un poco ese trabajo personal basado en qué? Basado en refinamiento de cualidades, refinamiento o con ejercicios prácticos, con ciertas reuniones, etcétera. Entonces voy a hacer eso. Obviamente eso demanda bastante tiempo porque son varias personas, etcétera, pero bueno, es algo que quiero hacer ahora. Pocas palabras, ayudarle a cada persona basado en el conocimiento que he aprendido y con lo que también expresé en mi libro, ayudarles precisamente a encontrar cosas en ese trabajo de refinamiento. Esa persona tenía una dificultad también con Yesod, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Y por qué? Por lo que decíamos, Yesod es vínculos, ¿ok? Entonces yo le decía, primero tenemos que trabajar en esto y esto y esto y esto para después trabajar en los vínculos. Porque si no estás sano en estas cosas, los vínculos no van a ser sanos. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar primero en estas cosas y después, de último, trabajamos en eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Adicional a eso, pues voy a tomar, obviamente, otra información que nos comparten los sabios sobre pistas del alma que tienen o que pueden encontrar basándose un poco en la fecha del nacimiento y esas cositas. Entonces es un trabajo que quiero hacer, que como dije, me va a tomar tiempo, y sobre todo implica reuniones con cámara abierta, ¿ok? Va a haber reuniones así, porque no voy a poder ayudar si no
a esa interacción. Entonces, eso les comento ahí, pues, para que lo tengan en cuenta también. ¿Cuál es otra reflexión que tenemos acá? En aras de la verdad cuentas todos los demás, lo que decíamos, no hay límites aquí. Ya, no, no, es que es verdad. Ser honesto no significa compartir cada pensamiento o detalle sin considerar el contexto. O sea, la verdad es verdad, claro que sí, pero no siempre la verdad tiene que decirse. Habrán veces que sí, otras veces que no, ¿ya? Y, y- y- y no significa compartir cada pensamiento, como decíamos aquí. Por ejemplo, aquí una pregunta de reflexión. Estoy siendo prudente con la información que comparto. Mis palabras aportan valor o pueden causar daño innecesario. La humildad disciplinada implica saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Has hecho favores a otros con la intención de lograr algo a cambio. Sobre esto surgió un debate con alumnos eh, donde me hablaban con mucha seguridad, cosa que es muy, muy positiva. Decía, pero es que uno como padre siempre espera algo de los hijos, me decía alguien. ¿Ya? Porque si uno espera que ellos sean agradecidos cuando sean grandes, y entonces esto está mal, el hecho de uno esperar, educar a los hijos esperando que cuando estén grandes también sean agradecidos, que de pronto valoren el esfuerzo. Yo le decía a la persona, no, no está mal. De hecho, todos de alguna manera tenemos un objetivo de que nuestros hijos puedan precisamente tomar decisiones correctas y construir un futuro positivo, un futuro bueno, o sea, que verlos felices. O sea, que de alguna manera sí esperamos de ellos. Pero la diferencia está en cómo esperamos. Si yo espero que me devuelva o yo espero por el bien de él. ¿Ok? Porque si yo espero, estoy haciendo todo para que me pague, eh, esto va a frustrar cuando de pronto no pase, a veces porque al final de cuentas tiene libre albedrío. Entonces, un hijo se puede educar bien, pero al final de cuentas puede tomar decisiones que no van de acuerdo a lo que se le enseñó. Eso ya depende de él. Cada alma es diferente. O puede pasar todo lo contrario. Un hijo de pronto no tuvo la mejor educación, pero resulta que es un hijo que no se sabe ni de dónde sacó toda esa bondad y ese respeto a los padres y cómo ayuda. No se saben de dónde sacó eso. O sea, obviamente eso viene del alma. Por lo tanto, si tú eres de los que haces favores a otros con un propósito detrás de eso, vas a vivir amargándote la vida cuando no consigues lo que quieres. Vas a vivir frustrándote, vas a vivir criticando a los demás porque es que yo hice y mira cómo me paga. O sea, vas a vivir así. Entonces, ¿qué es lo que se logra cuando yo hago favores sin o ayudo a alguien sin esperar nada a cambio? Paz, tranquilidad. Ya, si te lo agradece, Baruch Hashem, entonces una persona agradecida, una persona que tiene buenas cualidades, pero si no te lo agradece, pues Baruch Hashem, esa persona tiene que trabajar todavía en sí mismo, ¿ok? Pero si tú esperas, dije hace un momento, esperar no es malo. De alguna manera todos esperamos que nuestros hijos sean buenas personas. Esperamos que nuestros hijos tengan buenos esposos o esposas. Esperamos que nuestros hijos aprendan lo que se les está enseñando. Esperamos, o sea, nosotros esperamos, todo el tiempo esperamos de las personas. Entonces, esperar no es malo. El problema es qué es lo que esperas y por qué lo esperas. ¿Ya? Cuando hablamos de que nuestros hijos sean buenas personas, ¿eso me beneficia a mí? Sí, me beneficia, me alegra como padre ver a mi hijo siendo una persona ejemplar. Ese es el único beneficio que tengo. Pero realmente, ¿quién es el mayor beneficiado de eso? Ellos mismos, porque están viviendo una vida con cuidado, con sabiduría, tomando buenas decisiones. Entonces, realmente lo que más le beneficia a uno o esa espera que uno tiene es verlos a ellos triunfar, verlos a ellos ser personas de bien. Ese es el beneficio que un padre tiene. Y eso está dentro del altruismo, porque no tiene un beneficio personal. No es que yo le doy tal cosa para que entonces me atienda cuando esté viejito, que sería lo ideal, el que va no que le pueda ayudar. Pero, ay, ¿qué pasa si no es así? O sea, entonces te vas a frustrar las cosas. Entonces, nuevamente repito, sí esperamos, nosotros siempre esperamos, pero esperar no es malo, simplemente tienes que preguntarte si esa espera te quita la paz. Entonces, ¿qué dijimos antes? Esto no es emet, no es verdad, no es armonía. O sea, si esperar algo me quita la paz,
me frustra, me deprime, me hace sentir eh, mal, etcétera. Entonces tu espera viene del lado que no es. Pero si esa espera eh, te alegra porque se logra, porque tú ves cómo avanza esa persona, entonces tu espera es altruista. Entonces, esperar no es malo. Por eso decía que un padre puede esperar de su hijo, claro que sí. Pero si el hijo no lo hace, igual no te va a producir, o sea, no te va, como te digo, lo vas a tratar a manejar con sabiduría. ¿Ya? Puede que sí duele un poco, puede que sí, porque uno ve como el hijo de pronto no cumple ese mandamiento que Buda va en lo que sea, pero al final de cuentas no es por mí mismo, sino porque hay un mandamiento, hay cosas que tiene que cumplir. Por eso, con respecto a los favores, si eres de los que haces favores y estás buscando algo a cambio, consciente o inconscientemente, o sea, vas a vivir mal, frustrado, criticando, mira fulanito, yo le ayudé y mira cómo ha cambiado, mira tal cosa, mira, o sea, vas a vivir esperando de una manera negativa y por eso vas a estar frustrado. El verdadero agradecimiento y la generosidad no buscan recompensa. Puede que la haya, puede que haya una recompensa, pero no la estás esperando. Ya, eso ya depende del otro. Si el otro es una persona que valora, que agradece, pues va a dar un agradecimiento de diferentes formas. Eso agradecimiento se puede expresar de muchas formas. Pregúntate, ¿mis actos de bondad son sinceros o están motivados por intereses ocultos? ¿Puedo brindar apoyo sin esperar reconocimiento o beneficio personal? La humildad genuina se refleja en dar sin condiciones. Esa es la humildad genuina o verdadera. Ahora, el tema acá también, ¿eres agradecido o adulador? También se pasa esa línea. Alguien que es agradecido puede caer en la adulación. O sea, agradece y agradece y agradece y agradece tanto que ya no se percibe de manera positiva el asunto. ¿Ves cómo se torció nuevamente recalco lo que dijimos al principio, cuando algo es del lado de la verdad, se recibe con tranquilidad, te da paz, te da alegría, pero cuando algo se torció, aunque parezca verdad y te produce malos sentimientos, entonces no es del lado de la verdad. Entonces, también agradecer requiere un límite, ¿ya? También ser agradecido es dentro dentro de lo que es sabio, porque también la adulación puede caer en el problema de la Shonara. ¿Ya? Entonces ahí se torció el asunto. Entonces por eso aquí tengo una nota de pie de página, la nota 78 que dice adulador, que es persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. O sea, se exagera el asunto. Las cosas exageradas, una persona le dice, mira, qué bien lo hiciste, qué bueno esto. Dice, gracias, ya está. Pues sí se siente eh, una satisfacción sana o sea, te están diciendo algo bonito. Pero cuando alguien exagera eso bonito, vas a sentir un rechazo interno de una vez. Algo va a brincar dentro de ti, ya no es agradable, ya no es agradable, ¿ok? Yo comentaba, creo que una clase pasada, como yo doy varias clases, no solamente aquí en con el libro, este espacio que tenemos acá, sino otras clases que damos, yo comentaba que yo en la universidad una vez tuve que parar un poco una persona porque se exageró en el asunto. Yo dije, ya, párale. Yo te hago el favor, tranquilo, o sea, no tiene que seguir con más cosas. ¿Ya? Entonces, eso, o sea, ¿por qué? Porque es que choca, ya no es agradable. Entonces, una cosa es ser agradecido y otra cosa es adulador. ¿Cómo se sabe eso? Pues nuevamente digo, el agradecimiento es agradable, da tranquilidad, se siente uno bien, pero la adulación choca y no la quiere seguir escuchando. Ya, ya no es agradable. Miren cómo identificamos la verdad, ¿entienden? Cómo un sentimiento se puede identificar cuando es verdadero o malo. Y por eso decía al principio de la clase del día de hoy que Tiferet, esa verdad, nos puede ayudar, como dijimos, a armonizar. ¿Ok? ¿Cuándo está armonizado?
cuando algo nos produce tranquilidad, cuando algo nos produce un placer sano, ¿ok? Pero cuando las cosas distorsionan, ya ahí se torció algo. Y de pronto al principio no lo identifica, pero si tienes un mal sentimiento, algo te está indicando. Por eso aquí dice, la gratitud sincera reconoce las bondades recibidas, mientras que la adulación busca manipular o agradar por conveniencia. O sea, el agradecido no espera nada, solamente quiere, su placer es decirte gracias. O sea, él siente la necesidad de decirte gracias por algo que hiciste. En cambio, el adulador está buscando aprovecharse de tu ego para manipularte. ¿Ya? Es decir, te infla, vamos a decirlo así, pero con tal de que de esa forma tenerte en su mano, por decirlo así. ¿Ya? Manipularte. Entonces, eso se puede identificar. Ahora, les digo más, el adulador profesional lo sabe hacer. Manipula de una manera que ni te das cuenta. Se siente agradable. ¿Ves? Ya ese es otro nivel. O sea, eso es una manera de esconder eh, una mala cualidad, expresándola de una manera equilibrada para dañar. Esa es la historia. Miren que incluso el equilibrio puede tener una contraparte. El equilibrio es bueno, sí, pero hay gente que logra equilibrarse de cierta forma para esconder sus verdaderas intenciones y para manipular. Hay gente que ha logrado eso. Hay asesinos en serie famosos, lastimosamente no por cosas buenas son famosos, pero eh, logran engañar. No sé si han escuchado el famoso caso de Ted Bundy de Estados Unidos. Ya, ¿sí lo conocen, el caso? ¿No? Imagínense que era un asesino que él mismo quiso ser su abogado, fungió de abogado de su caso y tuvo fanaticada. O sea, fue un hombre que mataba mujeres y hubo mujeres que se enamoraron de él en el juicio, aún conociendo sus crímenes. Y es un caso muy interesante del aspecto de sí, de la psiquiatría y la psicología, porque es que el caso de él no fue de esos asesinos que no, a veces tienen un trauma, problemas y hacían cosas. No, él fue una persona muy elocuente, muy ilustrada, perdón. Además era atractivo físicamente. Eh, y él hablaba y podía engañar a una persona. Ya, lo podía, o sea, la manipulaba sin que se sintiera manipulada. Les recomiendo que busquen el documental sobre su caso. Ya, entonces van a ver cómo este caso fue algo de interés desde la psicología y la psiquiatría de este manipulador. eh, y era un asesino, ¿ok? Entonces, eh, estamos hablando aquí ya de un nivel de daño mucho mayor, ¿ok? Y afortunadamente son pocas las personas así. O sea, vamos a decirle así, son pocas las personas que se han hecho profesión el asunto de manipular al otro. ¿Ya? Esto es terrible y es peligroso. Hay gente que es mejor evitar de una vez antes de que darle larga que caes en la manipulación. ¿Ok? Entonces, por eso digo, afortunadamente esto no es algo eh, que todo el mundo sepa hacer, afortunadamente, porque son solamente personas que han llegado a ese punto de conocimiento y sabiduría para manipular o ayudar o agradar a otro y buscar algo precisamente. Ah, por ejemplo, también conocen el caso de, em, de este Charles Manson, también muy famoso, tristemente famoso. Eh, también sabían que él no mató a ninguna persona, pero muchas personas murieron a causa de él por la manipulación que él tenía sobre las otras personas que mataron solamente por complacerlo a él. ¿Ya? Entonces, eso es psicología clínica, digamos, también hay una cosa allí. Pero el punto es
que hay gente así. Incluso esto se ve mucho también dentro de las religiones. Hay gente que manipula y eso ahí se hacen en las religiones, lo vieron muchas personas, obviamente, que transitaron hasta llegar al nojismo, Baruch Hashem. Pero hay mucha gente que engaña, manipula con las emociones del otro. Eh, y ahora, desde el lado de la santidad, vamos a decir, desde el lado de la verdad, existe una forma de, entre comillas, manipulación, pero es cuando tú estás empujando, orientando, por decirlo así, conduciendo a una persona a que mejore algo sin que se sienta presionada, sin que se sienta forzada. Entonces, esto es cierta forma, una forma de manipular, o sea, porque tú tienes un objetivo con esa persona, el objetivo es que siga por lo que tú quieres. Pero ¿cuál es la diferencia de los casos anteriores que mencioné? De que el objetivo que tú tienes con esa persona no es malo, le estás ayudando a orientarse, le estás ayudando a descubrirse, le estás ayudando a mejorar, le estás ayudando a crecer. O sea, ese es lo mismo, pero del lado del lado de la verdad, del lado de la armonía, de Tiferet. Por lo tanto, pregúntate, ¿mis palabras de agradecimiento son auténticas o espontáneas? ¿O busco aprobación o favores mediante elogios excesivos? La humildad con disciplina implica expresar gratitud con honestidad y respeto. Gratitud, honestidad, respeto. Esas tres palabras van de la mano. Y por otro lado, el tema de la humildad, cuando decíamos también en una clase pasada, cuando una persona no se doblega ante los otros y cambia de opinión simplemente por miedo a los demás o tal cosa, eso no es una humildad verdadera, es una falsa humildad y a veces uno tiene que defender en el buen sentido, o sea, no necesariamente peleando su posición. Y aquel que entiende eso, pues también respeta la opinión del otro. Y reconocer los errores con humildad, como ya dijimos, esto ya lo venimos trabajando a lo largo del libro, y agradecer los desafíos de la vida que Hashem mismo nos pone, y valoro y reconozco logros y cualidades de los demás con sinceridad. ¿Ok? Esto básicamente ya lo habíamos mencionado, así que no, digamos, repito esta parte, pero en resumen es eso. O sea, primero agradecer por las cosas que tenemos, aunque a veces no entendamos los desafíos. Todo esto tiene una razón de ser y ya incluso hablamos en una clase que fue la que lastimosamente no se grabó, hablamos de que el agradecimiento tiene un efecto en la persona, a nivel de la psicología, a nivel digamos, lo que los científicos mismos han descubierto que el agradecimiento fortalece realmente a la persona, incluso genera serotonina y estas hormonas que ayudan precisamente a la tranquilidad del agradecimiento. Esto dentro de lo que es la psicología positiva, que decíamos que la práctica regular del agradecimiento aumenta la resiliencia y bienestar y la percepción de propósito. Y según otros pensadores, otros científicos, agradecer literalmente ordena el corazón. ¿Ya? Y de acuerdo con Daniel Goleman, la humildad está directamente conectada con la inteligencia emocional. O sea, ese concepto que hoy llaman inteligencia emocional no es más que todo esto que estamos viendo. Que estamos estudiando a lo largo de este libro, inteligencia emocional, pero con la dimensión espiritual del alma. O sea, no es simplemente una teoría científica, sino aplicando de dónde vienen precisamente esas emociones que es precisamente del alma que Hashem creó. Tengo algunas ideas, digamos, que nos permiten resumir un poco, algunas frases, vamos a decirlo así, que nos permiten un poco resumir esto que estuvimos viendo, que es, por ejemplo, la gratitud es el lenguaje del alma sana. Escuchen eso. La gratitud es el lenguaje del alma sana. Un alma enferma, entre comillas, es decir, una persona que tiene una dificultad, no agradece, son desagradecidos. ¿Ok? Entonces, por eso la gratitud, incluso a veces no le agradecen a Hashem. La persona que dice, es que estoy peleado con Dios. Eso precisamente es una muestra de que el alma necesita sanar cosas. Y dice acá otra frase que tengo,
El ego exige, el alma agradece. El ego exige, el alma agradece. ¿Ok? Eh, Dice acá otra frase que tengo, cuando aprendes a agradecer incluso lo que no entiendes, entras en el misterio de la sabiduría. Ser humilde no es estar por debajo, sino estar bien con lo que está arriba. Eh, el agradecimiento sincero abre más puertas que la inteligencia. Y Dios se esconde en el espacio que dejas cuando dejas de intentar tener siempre la razón. Entonces, son frases usadas, digamos, como reflexiones que también nos pueden complementar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y tengo una enseñanza para niños, porque también es algo que últimamente me han preguntado los que son padres, eh, de cómo ayudarles a ellos en ese descubrimiento de sus cualidades, eh, cómo orientarles. Entonces, a veces hay enseñanzas prácticas, por ejemplo, de cuando das las gracias de verdad, haces que tu corazón brille; cuando admites un error, limitas el espejo donde se refleja tu alma; y cuando ayudas sin esperar nada, te conviertes en un rayo de luz que ilumina el mundo. Son reflexiones, o es una reflexión, digamos, como para expresar un lenguaje más entendible para los niños, ¿ya? ¿Cómo lo pueden entender los padres, o cómo pueden trabajar con esta frase? ¿Cómo lo puede hacer? Pues yo, por ejemplo, tengo un trabajo con mi hija, hice una hoja que, eh, lo que les comenté hace un momento, de que dije que iba a hacer con varios alumnos, de ayudarles como a descubrir sus cualidades y digamos, qué puntos tiene que refinar y todo esto. Yo lo hice, ya hice un documento para mi hija, pero el documento puede ser muy profundo para ella. Entonces, ¿qué toca hacer? Bajarlo a un nivel tipo dinámica para niños. Y entonces hice un documento para ella, y tengo un documento para mí. Y no solamente para mí y mi esposa, que somos los papás. Entonces, yo me reuní con mi esposa antes de viajar, y leímos el documento. Le dije, este documento léelo tú, yo lo tengo acá en el computador. Deberías leerlo todos los días, le dije yo. Todos los días, para tener uno claro cuál es el trabajo. Incluso en ese documento yo hice un trabajo para el año, mes por mes, para trabajarlo con mi hija, ¿ya? Entonces, pero a ella, a mi hija, no le podía entregar ese documento porque primero la idea es ayudarle a fortalecerse en las cosas que son buenas, y después ayudarle un poco a descubrir cómo refinar las otras que de pronto no se expresan como tan buenas. Por lo tanto, me tocó hacer un documento aparte, uno para ella, y le dije lo mismo. Le dije, este documento, y esta mañana con ella, le dije, después de cada petición de la mañana, después de que un poquito estará, todas las mañanas vas a leer este documento, este es para ti. Es como la carta de papá y mamá para ti, todas las mañanas los vas a leer. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo es que ellos empiecen a eh, reconocerse dentro de la humildad, ¿sí? O sea, de que ella empiece, y de hecho, en Shabbat le compartí un poquito y le dije, no, que tu alma es muy especial porque nació en el mes de Lul, y en el momento se nota cómo se sintió. Cambia un poco, digamos, el ambiente, se puso como de otro ánimo, estaba haciendo otras cosas. Entonces, sí, a todos nos gustan que nos ayuden a ver las cosas positivas, ¿ok? Como dijimos, a todos nos gusta que nos halaguen. El halago no es malo, el problema es cuando se distorsiona. El halago ayuda muchísimo a fortalecernos desde nuestra dignidad y desde nuestro reconocimiento, porque a veces el halago nos ayuda a descubrir cosas que tal vez no nos hayamos dado cuenta, ¿ok? Entonces el halago no es malo. Lo que dije que es malo es la adulación, que es un exceso y generalmente va con una intención detrás, ¿ok? Pero a todos nos gusta. Entonces yo le dije a ella que tenía que hacer ese trabajo de leer ese documento. Entonces, aquí un ejercicio muy breve es eso: una reflexión que se les enseña, se les entrega, como es la que acaba de leer, que decía, cuando hagas las gracias de verdad, haces que tu corazón brille; cuando admites un error, limpias el espejo donde se refleja tu alma; cuando ayudas sin esperar nada, te conviertes en un rayo de luz que ilumina el mundo. Ahora, ¿cómo esto un padre lo puede entender y manejar, desarrollar? Los niños deben saber que los niños aprenden humildad no cuando se sienten pequeños, sino cuando descubren su capacidad de hacer el bien sin buscar un premio.
¿ya? Yo me acuerdo cuando mi hija estaba muy pequeña, eh, la profesora, la Gannenet, así le dicen en Israel, o sea, Gannenet es como suena, literalmente suena como la jardinera, pero obviamente no se refiere a alguien que está cortando el césped o cosas así, sino se refiere a la profesora del jardín, ¿no? Del jardín de niños. Entonces, me acuerdo que ella me dio una idea, sencillita la idea, pero poderosa. Y ella me dijo que cuando la niña, en ese momento le estábamos enseñando a ir al baño, o sea, que para dejar que usar el pañal, etcétera, estaba pequeñita. Y ella me dijo, es bueno que le regale algo. Entonces yo le compraba a veces jugueticos, cositas así, le prometía y le regalaba, ¿ok? Entonces, eso puede ser bueno hasta cierto punto, pero se puede distorsionar porque de pronto yo no hago si no me van a dar. ¿Y qué me vas a dar? Me acuerdo una vez que ella ya estando un poquito más grande me dijo, ¿y qué me vas a regalar? Y yo le dije, tienes que aprender que no todo, que justo lo que tiene aquí, no todo tiene un premio. O por lo menos no un premio como tú lo crees, que si hago esto, papá me va a dar esto o mamá me va a dar esto. No, el mayor premio a veces son las cosas intangibles y es la capacidad que tú tienes o la cualidad que desarrollas. Ese es un premio. Entonces, no siempre el premio va a ser dinero o un regalo, cosas así. Entonces, los niños aprenden humildad, que es esta cualidad que estamos hablando aquí, eh, no cuando se sienten pequeños, sino cuando descubren su capacidad de hacer el bien sin buscar un premio. Descubren la satisfacción, o sea, el premio es la satisfacción de saber que se hizo algo bueno. ¿Ya? Puedes invitarles a decir cada noche tres cosas por las que agradecen. O sea, ya dijimos la pero además de eso, es bueno empezar entonces a generar esa cualidad de agradecimiento en ellos. Entonces, se van a acostar, ya terminó el día, ok, ¿qué cosas crees que puedes escribir, compartir, por las que puedes agradecer hoy? ¿Ya? Incluso cosas pequeñas. Gracias por el helado, gracias por mi mascota, por reír hoy. O sea, a su edad están agradeciendo por cosas pequeñas. Así se entrena la conciencia de la Sefirá de Ot, del reconocimiento y del agradecimiento, como dijimos, desde la infancia. Como yo también compartí una frase cuando estaba en Israel, dice, a tus hijos también regalarles una cajita de sedacá, enseñarles no solamente a recibir, también a dar, porque los niños reciben, eso es lo que siempre están recibiendo, y más si los papás los quieren y los son, en verdad, papás que los están educando, entonces ellos están gorditos recibiendo todo, ¿no? Y esa es su naturaleza, ¿ok? Eh, de hecho, escuchaba un audio en estos días de Hasidut, donde decía que cuando uno está niño, tiende más a conectarse con su alma animal, y el adulto tiende más a desarrollar esa alma animal. Pero el niño al principio se muestra de una manera, sí, que necesita ser refinado. Por lo tanto, el reconocimiento, o sea, así como enseñarle a dar, es positivo porque ellos están acostumbrados a recibir. Y también enseñarles a reconocer el bien, a dar las gracias desde la infancia. Eh, ok, ese es un ejercicio como para niños, digamos, y también para padres. Y eh, un segundito, voy traigo aquí una historia pequeña también. Mm, ya voy en la historia que traigo aquí del Rebe. Por ejemplo, el Rebe Lubavitch, y con esto hay un espacio a preguntas o comentarios. Esto es una historia real de Rebe Lubavitch y el agradecimiento silencioso. Una mujer fue a ver al Rebe para agradecerle por una bendición que había cambiado su vida. Cuando terminó, o sea, cuando la mujer terminó de darle las gracias al Rebe, compartirle pues su alegría, etcétera, el Rebe solo sonrió y le dijo, el agradecimiento no se mide por las palabras, sino por lo que haces con el regalo recibido. Qué profunda esa frase. O sea, no solamente decir gracias en pocas palabras,
sino actúa de acuerdo a eso que sientes agradecido o que te sientes feliz de haber conseguido. Entonces, no es solamente decir gracias, ¿no? Sino también actuar de acuerdo a eso que ahora entiendes, de acuerdo ahora a ese regalo que aprecias, etcétera. Entonces Rebe dijo eso, el agradecimiento no se mide por las palabras, sino por lo que haces con el regalo recibido. Ese día ella decidió dedicar cada semana a ayudar a alguien más como expresión de su gratitud, ¿ya? Entonces esto está en Igro de Kodesh, volumen 9, eh, bueno, ese es el tema. O sea, aquí en este caso la mujer también compartió, digamos, de su experiencia con otros, a ayudar, así como Rebel ayudó, entonces ella quiso también a ayudar a otros, ¿ok? Entonces, esa es lo que tiene que ver con lo que es el día 31, que es la verdad en la humildad, ¿ya? O la armonía en la humildad. Es algo que no se va ni a un lado ni al otro, que no se distorsiona. Y básicamente es eso que tenemos que desarrollar, ¿ok? Entonces, lo que pretendo hacer es ayudarles a cada uno de los que quieran eh, y primeramente a empezar a reconocer o a encontrar cositas ya de una manera más guiada, personalizada dentro de lo que es refinamiento personal y ayudarle en ese proceso con ejercicios, con reuniones, a que se siga dando ese trabajo personal, ¿ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí. Quiero escucharlo si es así, tienen alguna por acá en el chat. Antes de, pueden levantar la mano los que quieren participar. Yo aquí voy a leer el chat mientras tanto. Dice la señora Elsie, dice, Rabino, no estoy de acuerdo con la frase hoy por ti, mañana por mí. Cuando estoy, me dicen, respondo, ojalá que nunca sea por mí. Cuando estoy, me dicen, o sea, debe ser cuando digo esto, no sé, no entiendo esa última parte. Pero el tema de la frase, hoy por ti, mañana por mí. Dice, me refiero cuando pasa algo, eh, Sí, me equivoqué, Rabino, al escribir. sí, ¿cómo es? Es que cuando uno hace un favor así, pues uno lo hace porque tocó, porque el creador lo quiere. Entonces, que es Ujú, una situación a veces son hasta difícil. Dice, ah, hoy por mí y mañana por ti, queriendo decir pues que mañana va a estar, yo entiendo así, que mañana voy a estar en esa situación de ujú, la que está la persona a quien le ayudé. Entonces yo respondo, ojalá que yo nunca esté en esta situación. ujú, Eh, que el creador nos ayude, me libere y yo nunca esté en esta situación en la que tú estás hoy. ujú. ¿Sí me entiende? Sí, ya entendí. Aunque yo creo que la frase cuando dice eso, en pocas palabras, decir, bueno, siempre que ayudamos, o sea, cuando yo ayudo también en algún momento voy a necesitar ayuda, pero no necesariamente estamos diciendo a la otra persona que pase la misma situación que está pasando el otro. Yo lo entiendo como una manera de decir que siempre estamos dispuestos a ayudar. Hoy ayudo yo, mañana quizás seas tú el que necesita ayuda, más no necesariamente estoy diciendo, mañana quizás tú estés en esta misma situación que yo. Así de pronto se puede entender a cómo Sí, usted lo dice. Ujú. sí, 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 sí. sí, como que yo le entiendo así que, bueno, hoy por Ujú. mí y mañana por ti. Uno no sabe, mañana alguien te sirve o mañana te puedo ayudar yo. No, no, tranquilo, que el Creador te bendiga y nos libere y no volvemos a estar en esta situación, ni tú ni yo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Así es, no desearle a nadie lo malo. Bien, dice por acá Dave Fenn, y las personas narcisistas también saben manipular y engañar. Sí, así es, exactamente. Y lo hacen para a su favor también, obviamente. Hay unos que se llaman eh, sociópatas, creo que es. Los sociópatas también hacen eso, ya, también manipulan a su favor. Son personas que tienen esa capacidad que lastimosamente lo utilizan para mal. Imagínense una persona utilizando eso para bien, ¿verdad? para, para ayudar, en este caso ya no sería manipular porque suena raro, para conducir, para orientar a una persona a que encuentre su bien, no el bien de él, o sea, el bien de esa persona que empieza a encontrar su refinamiento personal. Sería maravilloso. O sea, desarrollar esa cualidad es buenísimo.
Y dice por acá, Ixchel, Bilal sería un profesional en su época para manipular. Sí, o sea, de cierta forma, ¿quién manipula? Alguien que es muy inteligente. Y si esa inteligencia se suma con información, no lo voy a llamar sabiduría porque el sabio es aquel que actúa con la información, o más bien, con esa información hace cosas buenas y cosas buenas por otros también. En cambio, un manipulador está aprovechando esa información. Entonces, por eso no lo llamaría sabio, pero digamos que sí, son personas inteligentes, muy inteligentes, y son personas que utilizan la información a su favor. Por eso que decía, entre más se eduquen, se ilustren, lo que van absorbiendo es simplemente fortaleciendo su ego, ¿ok? Ya, eso es. Y sí, Milán ha dicho que era un profeta, de hecho, y hablaba con Dios, y de hecho fue el último profeta de las naciones, etcétera. Entonces no era también cualquier persona, era alguien que a sí mismo le había puesto en un lugar pero desde el lado de la santidad, opuesto a la santidad. Y sí, sí, podemos ver esa mala cualidad en él también. Bueno, por acá ahorita no me di cuenta quién levantó la mano, cuál fue el orden, pero vamos a dar la palabra a Ixchel y a Jacob. Adelante. Buenas tardes a todos. Sí, Sí, con buenas tardes. respecto a lo que decía de ese trabajo que está poniendo con su niña, el año pasado, en Rosh Hashanah pasado, hicimos un ejercicio así parecido aquí en la casa Ujú, de poner lo que veíamos en el otro, porque muchas veces somos dados a ver todo lo malo en el otro, lo que tiene que arreglar el otro, si eres berrinchudo, si eres grosero, y entonces digamos, la actividad fue poner en una hojita, cada uno ponía del otro las ujú, cuestiones, las cualidades que veía en el otro. ¿Por qué? ujú, Porque pues muchas veces es lo que usted ha dicho, ¿no? Que es difícil encontrarlo en uno mismo, darse cuenta de lo que uno tiene y el que alguien más, y más cuando es papá o mamá, lo reafirman, lo remarcan, pues queda más visible para el niño lo que él es. ujú, Entonces, y yo la verdad ese ejercicio lo hice para mí, por el proceso que estaba comenzando conmigo, y ujú, entonces yo requería escuchar de mi familia aquellas cosas que los susurradores no me dejaban escuchar. Entonces, yo hice ese ejercicio aquí en la casa y pues la verdad es que nos resultó muy bien. Digo, no está tan estructurado como el que usted está haciendo con su familia, pero la verdad es que sí, cuando uno se toma ese momentito de escuchar cosas buenas del otro, cómo lo ve el otro, pues cambia la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Y pues gracias, Rap, porque pues la verdad es que no es por estarle echando flores ni por estarlo levantando, pero es que este libro yo siento que tiene para hacer mucho trabajo con nosotros mismos y pues gracias ujú, a Shem que lo puso en nuestro camino para poder irnos alumbrando. Y pues qué bonito estar en esta época, en este tiempo en el que Hashem va descubriendo eso, porque hace cuánto, o sea, este conocimiento está desde hace mucho tiempo, pero no llegaba a nosotros con la facilidad que está llegando ahora. Y pues ujú. gracias a Hashem por su vida y por la vida también de quienes hacen posible este espacio en donde usted nos explica pasito a pasito y más detallado todo el libro. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Ixchel. Gracias. Ahí Ixchel mencionó a los susurradores. En la clase no los mencioné, así que es interesante que mencione eso. Eso tiene que ver con mi otro libro que ya está listo, pero estoy reeditando algunas cosas. Se me atrasó un poco porque esta semana, como vieron, estoy en una producción de atún y ahí sí hay bastante trabajo. Pero tiene que ver con eso. Ahí como vemos como a veces esas mala inclinación a veces nos habla y nos trata de meter pensamientos a veces y hacernos creer que son propios. Y bueno, pues Hashem, dentro de poco tendrán ese libro también en sus bibliotecas con la ayuda de Hashem. Gracias, Ixche. Por acá levantó la mano Elsie y después la señora Alicia. Adelante, señora Elsie. Rabino, hablando de estas personas que que manipulan y que tienen esa capacidad, eh, el Creador ha tenido misericordia de mí. Digo misericordia de mí porque he tenido una lucha, pero difícil, Rabino,
con alguien que me amenaza y me dice cualquier cosa y de un momento a otro está bien. De un momento a Ujú, otro está bien, me ha hecho daño, pues aquí en la casa me ha hecho daño físico y ujú, yo lo denuncié. Y bueno, ujú, me dice cualquier cosa, lo que se le venga a la cabeza. En ujú, estos días me llamó, yo le dije que yo no quiero, no tengo nada que hablar contigo. Entonces me dijo, no, doña Elsie, yo quiero ser amigo suyo, de verdad que yo fallé y cualquier cosa. ujú. Yo quiero que venga por acá donde yo estoy, yo le mando los pasajes, coloquemos un negocio juntos, yo quiero que usted prospere, después que me dice cualquier cosa, pero como para ganarse el favor mío. Yo, Ujú. bendito sea el Señor. Y ya se he querido como llamarlo y dije, no, pero el rabino está tan ocupado para yo de ponerle más trabajo con lo mío. Yo, pero Ahí está la falsa humildad. No, mentira. sí, ¿Sabes por sí, qué? Porque está yo la- me tomo el tiempo. Aquí hay varios alumnos que Baruch Hashem saben que me envían audios o preguntas y siempre me tomo el tiempo de escucharlo. Miren, les voy a decir algo más todavía. Hay una alumna que me dice, ay, René, le mandé muchos audios, pero ella no sabe que hubo una alumna que mandó un audio de 1 hora, ¿ya? 1 hora de audio. Y saben, yo me tomé ese tiempo mientras iba viajando, puse mis audífonos y como quien va escuchando una canción. Y 1 hora, 1 hora estuve escuchando mientras iba viajando, ¿ya? Entonces, Dios, no, yo me tomo el tiempo, o sea, yo me tomo el tiempo de escucharlos y después le hice mis comentarios sobre ese audio, etcétera. Hay alumnos que a veces lo hemos hecho a través de llamadas, o sea, a veces hace una llamada mejor y entonces así conversamos. Entonces, en verdad, yo les digo, no piensen que no me lo tomo en serio. O sea, sí, me gusta escucharlos, me no, yo sé gusta. que lo toma en serio, Y demasiado en serio. no, bueno, no lo que quise decir, pero me refiero que no tenga pena más bien para compartir una pregunta, un audio, lo que sea, que siempre voy a tratar de sacarle el tiempo. Ok. Y Entonces, no, sí, y qué esta persona, peligro esa persona proponiendo un negocio que tal un socio así, uy, cayó en la libre de eso, no, mi afortunadamente. riesgo Pero ese es rabino, el colmo de la vergüenza, ¿no? no, Sí. no, mi riesgo rabino, porque sinceramente, yo no sé ni qué, bueno, en momentos digo, padre, estoy en tus manos. Y Ujú, hace como más de año y medio vengo en esta situación. Yo, padre, ujú, trato como que de soportármelo yo sola y no decirle a las hijas mías para que ellas no tengan que sufrir, porque yo sé que ellas sufren y es más, yo lo hago como por amparar y cuidar y proteger a una. Y yo, Padre ujú. Santo, ¿hasta dónde? Sí, Yo no, esas son en personas estos que tiene que alejarse. Que es la manera de alejar, incluso más si hay una amenaza, como usted comentó, física, y ahí obviamente, incluso legalmente, o sea, con la justicia se puede conseguir un alejamiento de esas cosas. Pero sí, definitivamente uno tiene que no solamente identificar, sino también alejar. Hay que, como dice Pirkei Avot, aléjate del mal vecino y uno tiene que poner esas distancias de esas personas que son peligrosas. ¿Ok? Ujú. bastante rabino. Yo ando en contravía. Si los carros vienen por este lado, yo ando por donde los carros no entran. Bueno, en un Ok, tiempo estuve gracias. así, porque si los carros vienen por este lado, yo paso por donde un carro no pasa o Sí. pasaba. Bueno, Hashem que le da la La sabiduría y situación. Besat Hashem que le aleje de todas esas malas personas, Besat Hashem. Gracias, señora Elsie. Vamos a escuchar a la señora Alicia también, que levantó la mano por acá. Bueno, señora Alicia, adelante. Sí, gracias, Reina. Sí. Estas reflexiones, Reina, lo llevan a uno, o al menos en mi caso, a, a muchas cosas que yo tenía. Y digo que tenía porque hoy veo que no están ahí ya. Y Ujú, de hecho, el preguntar, el tener pena en preguntar es una de esas que tal vez yo creo ujú, que por costumbre de lo que a uno le enseñaron antes de que no pregunte porque usted, solo el de arriba sabe. Solo ujú, bueno, en las iglesias le decían a uno le ujú, enseñaron a uno no a preguntar. ujú, Hoy recuerdo que hace muchos años, cuando el rabino de aquí de Costa Rica nos enseñó eso, dice, pregunten, no tengan pena en preguntar porque eso no es humildad.
ujú, Aunque ustedes crean que lo que preguntan es tonto, no, no, no es así. ujú, Entonces digo yo, una vez eh, una persona tenía problemas con el estómago muy feo, pero de ir al ujú, baño, entonces sí, tenía problemas de estreñimiento gravísimos. Un judío ujú, llegó y le dijo y le dio, dice, esto que le voy a decir y que le voy a dar, escríbalo y lo dice antes de salir del baño. Y yo me ujú, quedé con eso porque yo tenía, no tan grave, pero sí tenía a veces ese problema. Y, ujú, y digo yo, por pena de no preguntar, de pasé mucho tiempo con el mismo problema hasta ahora, ujú, pero ahí no, 30 años después, tengo la bendición de salir del baño y digo yo, ujú, qué increíble, cuánto, cuánto me hubiera ahorrado, cuántos dolores me hubiera ahorrado si hubiera ujú, preguntado. Entonces digo yo, claro, bueno, este libro le enseña a uno estas reflexiones no, digo yo, no, no las tengo yo, Baruch Hashem, de verdad, porque tengo amigos contados con la mano, ujú, pero el hecho de que te busquen para contarte algo, porque sabe que aunque a uno le doblen el brazo, uno no, no va a llegar a contarle a otra persona. Para mí eso es ujú, un tesoro, tener una claro, amistad así donde usted puede llegar y contarle con toda confianza eh, lo que usted esté necesitando en ese momento. ujú, Entonces, sí, sí enseña el libro, de verdad que sí. claro, claro. Y, no, y Muchas sí, así gracias. tal cual es un gran tesoro y además, ahora usted dice, tengo pocos amigos, de eso se trata, no se trata de calidad, digo, de cantidad, perdón, sino de calidad. O sea, siempre uno saber hacer las cosas, saber escoger, saber hacer los filtros necesarios, etcétera. Entonces, sí, o sea, digamos que normalmente, eso le enseño a mi hija a veces también, o sea, porque amigo no es todo el mundo. De hecho, también Norma, que no podía asistir hoy, también comentaba eso, del tema de enseñar a los niños a saber hacer amigos, desde el aspecto de la Torah. Entonces, sí es algo que también uno tiene que educarse, porque definitivamente no todo el mundo realmente a veces es un buen amigo. Bien, por acá terminamos con Deifeni y ya terminaríamos ahí el día de hoy. Adelante, Deifeni. Sí, Rap, lo que usted decía, o sea, la verdad siempre he sido como malas para las amistades, ¿sí? O sea, he Ujú, tenido muy poquitas amigas y las poquitas que he tenido, pues es lo que usted dice, uno no le cuenta todo a nadie, hay cosas que uno se las reserva y se las guarda. ujú, Entonces, creo que eso es normal en el ser humano, ¿no? O sea, ujú, lo único que uno le puede contar como todas sus cosas es a Dios en su ujú, momento en que estábamos en otro camino equivocado, pues a esa otra persona, pero pues siempre estábamos como contándole todo a ujú, Dios, contándole todo lo que nos sucede, en qué estábamos errando, fallando, bueno. Y ahora que ujú, usted dice de que se tomó una hora escuchando el audio, ujú, mi hija, mis hijas, mis gemelas, ellas tienen un problema en la piel y hay una de ellas que ujú, lo tiene más grave que la otra. Y llevaba ujú, 4 años yendo donde el infectólogo, donde el internista, donde el dermatólogo, donde la cirujana plástica. Y hace 3 meses ujú, em, la atendió un dermatólogo. Inclusive sí, ella hasta llegó tarde a la cita porque dijo, para que me digan, ay, mira, esto ya no tiene cura, bla, 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 bla. ujú, Entonces ella llegó y el médico le dijo, mire, yo hasta la estaba llamando a usted por teléfono para que viniera más temprano porque necesitaba hablar con usted. Y ella le dice, sí, ujú, doctor, dígame. Pues yo venía a la cita normal, dijo, no, lo que pasa es que yo me tomo la molestia de leer las historias de mis pacientes y leo ujú, concienzudamente y veo que usted tiene un problema desde hace 4 años, ujú, grave, ha sido tratada con tantos y tantos y tantos antibióticos y yo creo que usted es una buena candidata para un tratamiento biológico. ujú, Efectivamente, así fue, Rabino, le hicieron exámenes sabidos y por haber, porque le sacan una cantidad de exámenes porque eso baja mucho las defensas. Es como un tratamiento que ujú, le hacen también a las personas que tienen cáncer, ¿sí? Pero en ujú, este caso no le va a curar el problema, pero va a evitar que se le propague. Entonces, mire lo que usted decía, o sea, la importancia de usted
Mándenme Ujú, un audio de 1 hora, de 2 horas, de 10 horas, del tiempo que ustedes quieran. Yo me voy a tomar la molestia de escucharlo para darle una ujú, respuesta. Entonces, sí, cuando uno escucha eso, uno dice, bueno, entonces yo por qué me quedo callado, a veces tengo preguntas, porque a mí me pasaba de pronto que tengo preguntas, dudas y a veces pregunto demasiado. ujú. Entonces digo, no, pues es que no puedo preguntar tanto tampoco, porque pronto aburro. Entonces me Sí, estaba no, pareciendo a la señora Elsie, una falsa, eh, sí, una falsa falsa humildad. modestia. Sí, no, lo que Entonces, pasa es que a veces en una clase, como uno tiene que cumplir con, vamos a decir así, con un tiempo de clase y con un desarrollo del tema, de pronto no se da el espacio como para hacer todas las preguntas que uno quisiera. Entonces, eso es normal, eso es entendible. Pero uno después puede exponer esas preguntas por el interno o un comentario. O sea, no es lo ideal, vuelvo y digo. O sea, el que pueda, porque mire que siempre se da ese espacio para preguntar. O sea, el que pueda hacerlo dentro de ese espacio, Baruch Hashem. Ahora, si no dio el tiempo, obviamente hay que cumplir un tiempo porque a veces no tenemos otras cosas, pues entonces pueden compartir un audio. Ahora, en verdad que resulta mejor, a veces resulta mejor una reunión, ya, un meet. Pero, dependiendo del caso, a veces mm, puede ser una llamada. Nuevamente comentaba que el viernes pasado hablaba con una persona también de otro país, me pidió el espacio hace tiempo y yo le dije, mira, si te digo que la semana que viene va a ser más difícil porque vivo en un país bastante, o sea, tengo una diferencia de horario bastante grande y yo voy a estar bastante ocupado, que de hecho es así, la producción de atún es mucho más complicada. Entonces, más bien vamos a hablar ahorita y hablamos el viernes al mediodía hora Colombia. ¿Ya? Y fue una llamada, fue una llamada. Entonces, a veces eso se puede hacer también. O sea, aquí la cuestión es de programarse, ¿ok? Por ejemplo, yo nunca voy a estar desocupado. O sea, siempre voy a estar haciendo una cosa, otra, pero yo desocupado no estoy, a menos que quiera de pronto sí darme un descansito y de pronto despejar la mente, pero generalmente siempre estoy haciendo algo. Por eso cuando las personas me dicen, entonces ya yo me programo y podemos hacer una reunión si es el caso, o una llamada si es el caso, o escucho los audios que me han enviado también si es el caso. Entonces, pero la idea, sí, obviamente a veces en una clase no da el tiempo, pero lo importante es que uno pueda tener esa interacción, porque va a ser mucho más sano incluso para mí, para poder ayudarlo mejor. Entonces, es importantísimo que no tengan pena después de hacer sus preguntas también. ¿Ok? Y bueno, mira, termino por aquí con algo que dice Claudio Giancarlo, muy importante lo que él pregunta, y creo que no lo puedo dejar pasar desapercibido aquí. Él pregunta, no sé si escribió mal la pregunta o no, pero voy a leerla como se entiende. Dice, ¿qué hacer si uno es un malvado? La pregunta, a veces siento que lo mejor que puede hacer uno es la soledad para no hacer daño. O sea, según lo que entiendo en la pregunta, porque es otra cosa que ustedes también pueden ir desarrollando, ver detrás de la pregunta, o sea, ver qué hay detrás de la pregunta. Por ejemplo, aquí en este caso parece ser que él dice que a veces puede causar daño, ¿ok? O incluso, según dice, se puede a veces, para pensar bien, considerar una persona como malvado, ¿ok? Esto puede parecer una humildad, ¿no? De pronto como dice, no, yo no soy sadik, o sea, no soy un justo, soy un malvado porque me falta cosas por refinar. Incluso podía analizarse de esa forma. El punto es que se hace importante analizar esta pregunta. ¿Por qué? Porque el Tania nos enseña, citando una Mishnah, y nos dice, no seas malvado en tu propia estimación. Es decir, en otras palabras, no estimes y no te creas que eres un malvado. Ya, ya. ¿Por qué? Porque ya empezando por ahí va a ser difícil avanzar, porque estamos hablando de una humildad que puede estar corrupta o está, para que se entienda mejor, una humildad que puede estar distorsionada por una mentira, porque eh, yo creo que sí existen personas malvadas en el mundo, pero también los malvados, Hashem, como dice el Salmo, no la muerte de malvado él desea. O sea, ¿qué espera Hashem entonces del malvado? Incluso hablando de un malvado real, ya, porque hay gente que es malvada, malvada, o sea, hay gente que está viviendo en su maldad y su maldad de su vida, etcétera, etcétera.
Ahora, según la Hasidut, una persona es malvada también cuando en el momento que comete un pecado, aunque sea hablar mal de otro, aunque sea expresar una mala cualidad de manera pues distorsionada. Sí, pero la verdad es que incluso pensemos, si el caso extremo es los malvados que realmente son malvados, son terribles criminales o lo que sea, incluso a ellos, dice el Salmo, no la muerte del malvado Hashem desea. Es decir, Hashem espera y va a conducir a esa persona a la Teshuvah. Y obviamente va a ser un tratamiento fuerte, duro, doloroso, lo que sea, pero esa persona, Hashem espera que haga Teshuvah, ¿ok? Hablando del malvado de verdad. Ahora, que uno tenga errores o tenga a veces expresiones de nuestras cualidades de una manera que no sería la correcta, que a veces yo me sienta mal porque hice algo, eso no necesariamente significa que yo sea un malvado. ¿Ya? Lo único que significa es que estoy expresando mal una cualidad, ¿ok? Y la pregunta, la respuesta sería, o más bien, la solución a eso es alejarme de los demás o refinar mi cualidad. No, no es alejarte, es todo lo contrario, refinar esa cualidad. Sí, incluso puede ser que estimarse como un malvado puede ser un problema en la cualidad de malhut, ya en la cualidad del amor propio, de dignidad, etcétera. Y hay que ver por qué está quebrada esa, o distorsionada esa cualidad, porque se expresa así. Entonces ahí es donde uno tiene que analizar, bueno, qué pasó en la vida de la persona, por qué llega a pensar eso. Entonces ya eso se hace con reuniones, ¿ven? No, no basta una pregunta aquí. Entonces, ¿qué diferencia sería poder hacer una reunión, poder conversarlo, poder analizarlo y poder ayudarte a entender de pronto ese sentimiento que surge a veces allí? Entonces, realmente no somos malvados, lo que realmente somos es un alma hecha por el Creador, un alma eh, que tiene muchas cualidades muy bonitas, solamente que alguna que otra se expresa de manera negativa y el trabajo entonces está en no considerarme un malvado, sino todo lo contrario, entender el valor que tengo, entender lo valioso que soy para Hashem, entender lo valioso que soy para este mundo. Y si en este momento no lo parece, es porque tengo que refinar, simplemente eso, ¿ok? Hay que trabajar en eso. Ok, chicos y chicas, bueno, vamos a terminar allí. Voy a descansar un poco, creo que tengo que ir a la planta como a las 3 de la mañana, tengo que ir a regresar allá. Entonces, Bueno, nuevamente, gracias por este espacio, por compartir con ustedes, por escucharlos. Ya saben que un que trabajo descanse Rabino. es no tener pena, no tener vergüenza, hacer las preguntas y comunicarse. Que pasen muy bien, que pasen bonito y Gracias, nos Juan. vemos. Feliz noche. Gracias, gracias a todos. Que Gracias, descanse Noche, Rabino.